pero todo el tiempo estamos expuestas, todo el tiempo estamos luchando, y Dios nos está enseñando en Proverbios que por nuestras concupiscencias, ¿verdad? Se empieza a hacer un proceso que si dejamos que se conciba, porque es un proceso, no caes en pecado de un día a otro. No es como cuando alguien se embaraza, dice, ay, me embaracé y ya tiene el bebé a los 5 minutos o al siguiente día. Es un proceso de gestación. Pero una vez que hay una concepción, es muy difícil parar ese proceso. Por eso Dios te está diciendo, ni entres, o sea, no dejes ni que se conciba, no te relaciones. Porque cuando tú tienes comunión la luz con las tinieblas, se concibe un pecado. Y ese pecado tiene un proceso que a lo mejor no lo ves, pero está creciendo ese pecado dentro de ti. Así como tú no ves a un bebé cómo se está formando y creciendo, sino hasta que ya se da a luz. Así es el pecado. Ya se concibió el pecado dentro de ti y se está desarrollando y se está gestando, y tú piensas no pasa nada, pero llega un punto en el que se da a luz y se consuma ese pecado y estás en grandes problemas. Entonces, dice aquí el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Se soporta, se resiste. Soportar habla de sufrimiento, soportar, resistir, se sufre. ¿Por qué? Porque tu alma, tu corazón perverso desea y anhela hacer algo que es incorrecto. Y a lo mejor cuando ya te despegas de esas amistades que no aman a Dios, vas a sufrir el rechazo, vas a sufrir ser la rara del grupo, el quedarte a lo mejor sola, sin amigas aparentemente, es difícil, pero hay una recompensa eterna, hay corona de vida. Pero cuando tú permites que se conciba y se gestione ese pecado, el final es la muerte, el final es horrible, el final es fatal, y es por eso que Dios, así como un padre, nos ruega, prácticamente es como un ruego, como un aviso, como ten cuidado, no entres, no te acerques, ¿sabes? Es como el pecado, la tentación, se puede a lo mejor ilustrar como todas conocemos una aspiradora, ¿verdad? A lo mejor a algunas les gusta más la escoba, pero yo creo que todas conocemos una aspiradora. La aspiradora, entre sus accesorios, tiene un accesorio que es como un tubo, no sé cómo se llama. Ese es un tubo que utilizas cuando vas a limpiar los rincones o ciertas alfombras o los sillones. Y que ese tubo, cuando lo acercas a la alfombra, ni siquiera toca la alfombra, está a unos centímetros de la alfombra, y ¿qué pasa? Ya empieza a levantar y a absorber todas las partículas. Bueno, algo así es la tentación. Por eso Dios te está diciendo, ni te acerques, ni entres, porque tú te acercas a la tentación, y el pecado, el mundo, la tentación, para nosotras es como esa aspiradora, nos jala, y no tenemos la fuerza para resistirnos. Por eso, la primera instrucción de parte de Dios no es confrontar la tentación, no es actuar como esas mujeres poderosas, empoderadas, que a todo quieren confrontar, y voy a agarrar el toro por los cuernos y nada me va a pasar. No. Por eso dice Dios, un consejo que le dio a un joven: huye de las pasiones juveniles. Huye. Habrá momentos que quizá Dios permita ponernos en circunstancias de tentación difíciles. Recuerdo a este hombre llamado o conocido como José el Soñador, que fue tentado por una mujer que era la esposa de su jefe, pero él no se puso en esa situación. Dios lo permitió porque Dios sabía que le iba a dar la fuerza, pero él aún así salió y dejó todo, hasta su ropa. Sabía que si no salía corriendo, la historia hubiera sido diferente. Pero él no se puso. Pero hay veces que nosotras mismas, confiadas en nosotras mismas, nos ponemos en situaciones de las cuales después ya no podemos salir. Y una de esas es tener amistades que no aman a Dios. Dios no quiere que nos aislemos de este mundo y vivamos, ahora sí que prolonguemos, ahora que estamos en cuarentena, que prolonguemos la cuarentena hasta el último día de nuestra vida y no hablemos con nadie. No, estamos aquí para hacer luz. Dios quiere que nos acerquemos para testificar, para que nuestras vidas sean la sal y sean testimonio.
Pero es muy diferente eso a que nuestra comunión esté con las tinieblas. Es muy diferente a hacer planes y proyectos con gente que no ama a Dios. Aún hay gente que hasta negocios hace. Eso no agrada a Dios. No agrada a Dios. La luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Por qué? Porque te pasa lo que a Salomón. Y Salomón lo estaba diciendo, lo escribió y a él le pasó. No retuvo esa sabiduría que Dios le dio. ¿Y qué hizo? Entró en camino de los malos y desviaron su corazón lejos de Dios. Entonces dice aquí, versículo 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. El pecado es también como un vicio, ¿sí? El pecado es como un vicio que se incrementa, que empieza como algo que dices tú, pues de vez en cuando, no le veo nada de malo, no me va a pasar nada si me tomo esta copa o a lo mejor si veo esta película o a lo mejor si veo pornografía o yo lo domino, no me pasa nada. No es cierto. El pecado se hace un vicio y hay gente que llega a estos grados, que no duermen si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Comen pan de maldad, ya es su alimento, ya no pueden vivir sin estar en maldad. Es un peligro. Es un peligro. Hay gente que desde pequeño hace cosas tremendas, ¿no? Le llaman psicópatas, pero independientemente de esa gente, así es el pecado. Hace que te sientas insaciado y que quieras más y que quieras más y que quieras más. Por eso dice Dios, déjala otra vez, y perdón que repita lo mismo, pero es tan importante, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa, porque Dios ve el peligro que hay en ese camino. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Empezó a acercarse a una mujer y se fue desviando su corazón, y que llegó a más mujeres y más mujeres y más mujeres. Y si tú ves realmente y eres honesta en la vida de Salomón, a lo mejor usaríamos la palabra, era un hombre enfermo. ¿Cómo es posible que tuvo tantas mujeres? Claro, si me escucha un hombre, pues se burlaría de mí, pero realmente si lo piensas es enfermizo. Es enfermizo, no es anormal. Yo no creo que Salomón pensó terminar su vida así, pero empieza como algo que es insaciable, es algo que ya no controlas y no te das cuenta. Por eso es la advertencia: ni entres ni vayas por camino, déjala, no pases de ella, apártate de ella, pasa. Fíjate estos 4 verbos, me impresionan mucho, 4 verbos en el versículo 15, déjala, no pases, apártate de ella, pasa. Déjala es como evítala, corre, no pases por ella, huye. Apártate significa aléjate, no estés cerca, como Eva estuvo cerca del árbol prohibido, como que a lo mejor lo estuvo rondando, lo visitaba, le echaba un ojito, ¿verdad? Decían, es peligroso. Por eso Dios nos enseña algo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, no dejó a su pueblo cerca de Egipto. Lo llevó lejos de Egipto, que Egipto tipifica el mundo, tipifica el pecado. Y no nada más lo llevó lejos, sino que puso una línea. Ahora sí que pintó una raya divisoria y ese era el Mar Rojo. De tal forma que regresar a Egipto no solamente implicaba distancia, pero implicaba la complejidad de cruzar un mar. Y eso es lo que tenemos que hacer con el mundo y con el pecado. Tenemos que poner una raya, tenemos que poner límites, porque si no ponemos límites, nuestra naturaleza corrupta es atraída y seducida, como dice Santiago. Es algo que nos causa un deseo, un deleite. Es como esa aspiradora que nos jala y nos absorbe. Por eso hay que poner distancia. Si no, vamos a caer. Solamente es cuestión de tiempo. Dice en el versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que da en aumento hasta que el día es perfecto. Y en contraste, el versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Qué diferencia? Cuando tú te vas desviando, como Salomón, ¿verdad? Que se fue desviando por un amor, por un cariñito, ¿por qué tiene de malo una mujer? ¿Verdad? A lo mejor él pensó acercar a esa mujer a Dios, a lo mejor él pensó en convertir a esa mujer, pero esa mujer empezó a convertir su corazón a las cosas que no eran de Dios. Y eso va a pasar siempre. Es
una excepción muy rara que alguien pueda traer o pueda ser usada por Dios para jalarte. Cuando tú tienes comunión con las tinieblas, lo que va a pasar es que tú te vas a convertir también en tinieblas. Y fue lo que pasó en la vida de Salomón. Su mente, su espíritu, la gran sabiduría que Dios le dio, se fue oscureciendo al grado de necesitar más mujeres y mujeres con más ídolos. Y no nada más tenía un ídolo, además, sino más ídolos. Cada mujer que era de diferente nación adoptaba sus ídolos y hasta les llegó a adorar. Imagínate a Salomón, que adoraba a Dios, que reconocía el único Dios verdadero, que pidió sabiduría, llegó a postrarse, llegó a adorar a una cantidad de ídolos. Y su vida tipifica este camino de los impíos. Es como oscuridad, se te va oscureciendo el entendimiento, vas perdiendo el discernimiento. Y por eso a veces nos asombramos, ¿cómo llegó esa persona a ser tan malo? ¿Cómo llegó a tropezar así? Porque nos vamos oscureciendo, lejos de la luz. Pero el entendido dice que Dios nos va revelando más. Esa luz va en aumento, va esclareciendo, se va haciendo de día, va haciendo más fácil nuestro caminar con Dios. Eso es muy importante. Me recuerda a la lección que aprendemos en el Nuevo Testamento de la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha pues es aparentemente fácil de entrar, todos pueden entrar. Puedes vivir y hacer lo que se te pega a tu gana, y la puerta estrecha parece bien difícil entrar. Tienes que dejar muchas cosas, pero hay una situación muy importante. La vereda estrecha por donde entra el justo parece difícil al principio, pero a medida que la caminas, entras a una libertad. Esa estrechez se va haciendo ancha, y no porque cargues pecados, sino porque vas caminando en libertad de vida, porque tu vida está siendo transformada, y es como esta luz que empieza pequeña y se va haciendo grande, y vas viendo la abundancia de bienes que hay en el camino de Dios, vas viendo la abundancia de gozo, vas disfrutando la vida abundante que hay en el camino de Dios. Así que vale la pena. Quizá encuentres estrechez al principio, pero recuerda, a medida que avanzas, esa estrechez se va quitando y vas entendiendo más cosas, se va iluminando esa senda, vas viendo la gloria de Dios. Y al contrario de la senda, que es la puerta ancha, que parece divertida, que parece donde hay emoción, donde hay verdaderamente alegría y fiesta en todo tiempo, esa vereda es de oscuridad, se va oscureciendo a tal grado que no saben ni dónde tropiezan. Cada vez van cayendo más bajo y más en la destrucción, y no pueden salir. ¿Qué diferencia? Vale la pena entrar por la puerta estrecha, porque lo que vas encontrando en el camino es la verdadera vida. Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no entrar a la tentación, Señor. Ayúdanos a no entrar en caminos que pueden ser peligrosos, Señor. Ayúdanos a ser entendidas de saber que no podemos, que no tenemos la fuerza para confrontar la tentación, no tenemos la fuerza para andar en lugares que son peligrosos. Tú nos los estás advirtiendo, Señor. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a soportar, alejarnos, Señor, alejarnos y a correr por nuestra vida y correr hacia ti, hacia tus brazos, Señor. Que no caigamos en maldad, Señor. Y si hemos caído, tú nos has de levantar y restaurar, Señor, pero que este trato tuyo en nuestras vidas a través de tu palabra, Dios, que no caigamos en maldad. Ayúdanos a retener el consejo, que no en próximos años de nuestra vida, Señor, nos vayamos a ver igual que Salomón, que no retuvo el consejo. Solamente tú sabes cómo va a terminar nuestra vida, Señor. Por eso tenemos que vivir la vida un día a la vez. Hoy, Señor, te buscamos, Señor, y no confiarnos, Señor, sino cada día buscarte y retener el temor de ti y tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.